Tras pasar varios meses en la ciudad de Los Ángeles, por fin emprendí a Ekanta el camino de vuelta a mi hogar. El lugar donde vi la luz por primera vez y me crié, una pequeña zona residencial en las afueras de San Diego, permanecía igual. En las encantadoras calles, rodeadas de antiguas viviendas, se percibía claramente la ralentización del tiempo. La situación no había cambiado desde mis años de niñez. Los espacios al aire libre donde nos entreteníamos con los vecinos hasta que caía la noche, las tardes agradables con el olor a hierba recién cortada y los frondosos árboles que tapaban la vista del cielo. La antigua casa de ladrillo en la que vivía no había sido actualizada en mucho tiempo. Sin embargo, mantenía intacta toda su magia. Antes de marcharme, residíamos en este lugar junto a mis padres, y cada espacio estaba lleno de memorias. El padre solía ocuparse de su diminuto jardín. La madre frecuentemente preparaba postres caseros, y yo, en mi niñez, jugaba por toda la casa deleitándome con las pequeñas cosas. Así, pensaba que esa casa era el sitio más maravilloso de todos, y, a pesar de marcharme, siempre volvía con la certeza de que me aguardaban allí, en ese hogar. Al regresar después de tanto tiempo, experimenté la calidez característica que solo mi lugar de origen podía brindarme. No era solamente un sitio común. Aquella isla era mía, un lugar que representaba mi seguridad y protección. Cada piedra en el jardín era familiar, así como cada grieta en las antiguas paredes. Sin embargo, al volver, me di cuenta de que no fue tan relajado como había imaginado. Al cruzar la entrada habitual, experimenté una sensación de extrañeza que me envolvió. Una suave corriente de aire frío rozaba mi piel, apenas perceptible pero presente. No lograba comprender qué ocurría. Sin embargo, la intensidad de la emoción me hizo sentir de inmediato que algo había experimentado un cambio. Al parecer, todo continuaba de la misma manera. Las tradiciones de mis padres y el entorno hogareño eran familiares, aunque algo se percibía distinto, la percepción de que algo de gran relevancia se ocultaba en esta casa. Nunca antes me habían mencionado eso. Al recibir el abrazo de mamá en la entrada, percibí su calidez y felicidad, aunque noté algo inusual en su mirada, como si hubiera algo oculto tras una sombra que intentaba disimular. Al llegar, mi padre me saludó con su característica sonrisa, aunque percibí algo inusual en su actitud que me hizo estar en guardia. Mostraba una intensa mirada, como si estuviera meditando en algo o guardando un secreto. Quizá era solo una ilusión, pero la casa no coincidía con mis recuerdos. Al día siguiente, me fue imposible conciliar el sueño de inmediato. El extenso recorrido, la alteración de los usos horarios, la fatiga. Todo eso me enloquecía. Pero el descanso no venía. Me encontraba recostada en la habitación antigua, rodeada de un silencio que en ese momento percibía como opresivo, casi intimidante. La vivienda tenía un ambiente familiar. Sin embargo, la ausencia de ruido resultaba inusual, como si el entorno estuviera impregnado de anticipación. Trataba de calmarme, intentaba descansar cerrando los ojos, pero la intranquilidad persistía sin darme tregua. Un ruido. Al comienzo resultaba inexplicable, frágil, semejante al sonido de algo que se desliza por las paredes. Durante un instante, creí que provenían de las antiguas vigas de madera de la vivienda. Sin embargo, los sonidos se hicieron más nítidos. Sonidos tenues de golpes, pasos delicados, como si provinieran de algún sitio ajeno al hogar o tal vez desde lo más recóndito de la vivienda. Me uní, prestando atención. Se asemejaba a un murmullo, el desplazamiento de un objeto pesado por el suelo. De pronto, tuve la sensación de que había otra persona en la residencia, alguien distinto a nosotros. Los padres, como de costumbre, se encontraban alistando el desayuno. Se mostraban tan comunes, tan habituados, como si no estuviera ocurriendo nada fuera de lo común. Se divertían, conversaban acerca de la reciente adquisición de mamá para el jardín. Debatían sobre la manera de darle mantenimiento al antiguo televisor en la sala, su rutina matutina de siempre,
la cual siempre me transmitía tranquilidad. No obstante, pude observar un detalle relevante. Evitaban el contacto visual conmigo. La madre respondió, evitando mirar, que simplemente estaban ocupados trabajando. Como es habitual, situaciones cotidianas. Detecté un tono extraño en su voz, como si intentara ocultarme información adicional. El padre intervino con calma, asegurando que todo estaba en orden y que no era necesario que me preocupara. Sin embargo, algo no estaba correcto en su actitud, en lo que expresaba. Trataba de mantener la serenidad, disimulando que percibía su inusual conducta, aunque resultaba complicado. Tras el desayuno, intenté entablar una conversación con ellos una vez más, evocando los diálogos de la velada anterior, pero en cada ocasión cambiaban de tema, como si anticiparan las preguntas que iba a formular. Intenté indagar, averiguar lo que se escondía tras su mutismo. Sin embargo, se susurraban entre sí y cambiaban de tema constantemente. El padre mostraba una sonrisa tenue, pero no reflejaba autenticidad en su rostro. ¿Qué hay de la madre? Mostraba una expresión carente de emoción, como si algo se le escapara y procurara ocultarlo. Esa jornada determiné que no podía seguir inmóvil aguardando a que algo ocurriera. Debía desentrañar la realidad. ¿Qué era lo que mantenían en secreto? ¿Cuál era la razón de su comportamiento? ¿Cómo es posible que en la residencia reinara un silencio absoluto, como si cada objeto y ruido estuvieran siendo cuidadosamente observados? Sentía una creciente urgencia por descubrir la verdad, mientras mis pensamientos no cesaban de perturbarme. No podía ignorar el secreto que mis padres me estaban guardando. Al día siguiente, opté por enfocarme en la situación desde una perspectiva diferente. Tenía la necesidad de comprender la situación actual sin despertar sospechas adicionales. Por lo tanto, era crucial proceder con prudencia. Traté de actuar con normalidad, mostrando una sonrisa y planteando preguntas, sin llegar a ser demasiado persistente. Los padres siguieron con sus actividades habituales de la mañana. La madre se encuentra en la cocina mientras el padre está ocupado en el jardín. Todo sigue igual que de costumbre. Durante el desayuno, me esforcé por ignorar su conducta peculiar mientras estábamos sentados a la mesa. Mi madre volvió a interesarse por mi descanso y por mi experiencia en Los Ángeles. Sin embargo, la pregunta que hizo pareció carecer de calidez, como si no estuviera interesado en que revelara información personal. Opté por no ponerlos en una situación incómoda de forma inmediata. Coloqué la taza de café delante de mí y simplemente cuestioné. ¿No descansasteis bien anoche? Hubo un breve instante de silencio por parte de la madre. Después de eso, esbozó una leve sonrisa. Una tenue sonrisa se dibujó en sus labios, mientras sus ojos una vez más esquivaban los míos. Sí, efectivamente, estábamos ocupados laborando. Tú sabes, esas situaciones. De vez en cuando, mi padre y yo tenemos conversaciones prolongadas sobre ciertos asuntos. Contestó, mostrando menos confianza en su tono de voz que en ocasiones anteriores. Intentaba descifrar lo que se ocultaba en esta situación. Interrogar de manera que se pudiera descubrir la verdad resultaba ser una tarea complicada. Tenía la sensación de que cualquier respuesta de mi parte podría provocar que evitaran ser sinceros de manera aún más evidente. Decidí no decir nada, aunque en mi interior no paraba de analizar lo que decía, cómo se comportaba y cómo me miraba. Después de desayunar, no pude quedarme inactiva. La madre se retiró a su cuarto, mientras que el padre se dirigió al garaje. Tomé la decisión de que era el momento adecuado para actuar. Su misión era averiguar el contenido oculto sin levantar ninguna sospecha. Era imperativo que no revelara que me había percatado de algo. Me dirigí a la oficina de mi padre. En esa vivienda, era uno de los escasos rincones donde siempre predominaba un completo silencio. Siempre se encontraban numerosos documentos, papeles antiguos y expedientes sin resolver. A medida que el tiempo transcurría en la oficina, la sensación de que algo de relevancia se escondía allí se intensificaba.
Me aproximé al escritorio y empecé a revisar detenidamente los archivos que se encontraban en los estantes. Una de ellas captó mi interés. Antigua, deteriorada, con una inscripción apenas perceptible en la cubierta. Al cogerla noté cómo mi pulso se aceleraba. Justo cuando iba a abrir la puerta, percibí el sonido de alguien caminando por el pasillo. El padre había vuelto a casa. Enseguida coloqué la carpeta de nuevo en su sitio, justo cuando él hizo acto de presencia en la oficina. Intenté conservar la serenidad, aunque en mi interior todo giraba sin control. El padre se detuvo. Me observó y percibí cómo sus ojos se velaron levemente, como si estuviera a punto de expresar algo, pero algo se lo impedía. ¿Cuál es el objeto de tu búsqueda? Realizó una pregunta. Mostraba determinación en su tono de voz, aunque se percibía una leve inquietud. Traté de mostrar una sonrisa y contestar de manera tranquila. No estaba haciendo nada, simplemente observaba. Todo marcha correctamente. Buscando un poco de consuelo, opté por pasear por las históricas calles. Se trataba de un sitio donde me había criado. Cada esquina rebosaba de memorias y confiaba en que el paseo me trajera tranquilidad. Las calles permanecían tan apacibles como de costumbre. Las ramas de los árboles se balancean con delicadeza al compás del viento. Mientras que en las aceras, todo me resultaba conocido, incluso en los aspectos más diminutos. Estaba a punto de doblar en la esquina cuando, de repente, la divisé. Mi gran amiga desde que éramos pequeñas, Carmen. Hacía varios años que no nos comunicábamos, y no podría explicar con seguridad la razón de esta situación. Los caminos de la vida nos habían separado, pero en este momento, allí estaba ella, sonriendo y mostrando una pizca de asombro en su mirada. ¿Y tú? Gritó emocionado antes de correr hacia mí para darme un abrazo. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Carmen, lo que está ocurriendo en mi hogar es algo que no puedes ni siquiera imaginar. Empecé, asombrada por lo sencillo que era para mí expresarme verbalmente. Anoche unos sonidos inusuales captaron mi atención y al acercarme a la puerta, pude percibir la conversación de mis padres. Pero no solo hablando, sino murmurando en voz baja. Es evidente que me están guardando información. Carmen soltó una risa, como si acabara de escuchar algo gracioso. Quizás estén organizando algo especial para ti. Desde hace un tiempo no has estado en tu hogar. Es posible que haya habido algún cambio. Estaban habituados a tu presencia en Los Ángeles, pero ahora has vuelto. Quizá todo se reduzca a tu inquietud causada por el período que pasaste lejos. Las palabras que usó tenían un tono desenfadado, y percibí su intento por reducir la tensión con un comentario gracioso. Sin embargo, en su risa se percibía algo peculiar, como si estuviera completamente convencida de su relato, y esa situación no parecía ser fruto del azar. Carmen, no logras comprender. Hice una pausa breve, pero continué con la conversación. Siento que algo no marcha como debería. Las cosas han tomado un giro inesperado. No logro encontrar las palabras, pero tengo la certeza de que me están guardando información. Carmen me observó con una expresión reflexiva. Solía mostrarme resuelta y confiada. Sin embargo, en esta ocasión su expresión facial reflejaba algo nuevo. Era imposible descifrar sus pensamientos. Sin embargo, su falta de palabras me transmitió la sensación de que compartíamos esos sentimientos. Presta atención. Tras un breve silencio, expresó, quizás simplemente has acumulado demasiadas responsabilidades. Si te preocupa tanto, quizás sería conveniente que averigües la naturaleza de esas particularidades que has observado. Si requieres asistencia, estoy dispuesto a colaborar contigo, aunque desconozco la situación con precisión. Me sentí calmado por lo que dijo. Solo durante un instante. Sin embargo, no lograba quitarme la impresión de que algo relevante no solo se me estaba ocultando a mí, sino también a Carmen. Continuamos conversando un rato más antes de volver a mi hogar. Sin embargo, ahora experimentando una sensación de alerta renovada,
Todo parecía ir según lo previsto. Sin embargo, esos pequeños pormenores, esos instantes misteriosos, se hacían cada vez más notorios, y era consciente de que no podía permanecer en la oscuridad. Esa tarde, mi padre me comunicó que él y mi madre tenían planeado asistir a un encuentro con amigos. Era una situación común, encuentros con antiguos amigos de larga data. Sin embargo, noté que hoy había un cambio. En las expresiones que usaban, se notaba algo inusual, como si estuvieran apurados por marcharse y dejarme sola. No lograba encontrar las palabras para describirlo, pero la impresión de que tenía que mantenerse atento aumentaba cada vez más. No podía deshacerme de la extraña inquietud que sentía. Después de su partida, me encontré sola en la vivienda. Todo seguía igual que antes. La cálida familiaridad, el silencio reconfortante y el delicioso olor de la comida impregnando el ambiente. A medida que permanecía en la residencia por más tiempo, percibía cada vez más que guardaba un misterio que no solo afectaba a mis padres, sino también a mí. Una vez más me hallé en la misma habitación donde previamente había percibido esos sonidos extraños y diálogos. En ese momento, la vivienda me resultaba desconocida, como si fuera completamente nueva para mí. Tomé la decisión de no retrasar más mi investigación, por lo que regresé a la oficina de mi padre. Tenía pleno conocimiento de la importancia de ese sitio. En ese lugar se almacenaban no solo antiguos papeles, sino también información confidencial que mis padres habían intentado esconder con tanto empeño. Me aproximé al escritorio y abrí con cuidado una de las carpetas. Empecé a revisarla con detenimiento, procurando no llamar la atención. De pronto, me topé con una carpeta peculiar que resaltaba entre las demás. Presentaba un aspecto envejecido, con un tono amarillento y la cubierta un tanto desgastada. Al abrirlo me di cuenta de inmediato de que no eran documentos familiares habituales. En el interior se encontraba un antiguo bloc de notas que hacía referencia a apellidos que solo recordaba de historias familiares del pasado. Eché un vistazo rápido a las páginas, pero me di cuenta de que en ese bloc de notas había algo de relevancia. Al leer cada palabra, experimentaba cómo la inquietud se apoderaba de mi ser. Empecé a sentir cómo mi corazón se aceleraba. Trataba de recordar las historias que mis padres me habían transmitido acerca de nuestra familia y nuestros antepasados. Sin embargo, algo en ese bloc de notas me indicaba que estaba a punto de revelar algo que transformaría por completo mi percepción de mi historia familiar. En ese momento, percibí el sonido de alguien caminando. Ese individuo era el padre. Rápidamente cerré la carpeta y la coloqué de nuevo en su sitio justo cuando él llegó al despacho. Sin indagar sobre sus necesidades, se retiró en silencio a otra sala. Permanecí en ese lugar, experimentando la presencia de un temor gélido, indescriptible y poco común, que me envolvía. Tenía la certeza de que todo lo que había iniciado me conduciría inevitablemente a revelar los secretos guardados por mis padres y, sobre todo, los misterios escondidos en esa residencia. Al día siguiente, no me encontraba en mi estado habitual. A pesar de que todo lucía habitual, mamá disfrutaba de su café matutino, mientras papá hojeaba algo en su butaca. En mi interior la tormenta no daba tregua. Tenía conocimiento de que algo de gran relevancia estaba escondido, impactando no solo a mí, sino a todos los miembros de mi familia. No podía seguir pasiva, aguardando a que la verdad saliera a la luz por sí misma. Opté por entablar una conversación con mi padre. Era consciente de que no podía abordar el tema de forma directa, ya que desconocía su posible reacción, pero en ese instante sentía la urgencia de obtener una respuesta. Tenía la impresión de que su falta de palabras y sus respuestas esquivas no eran coincidencias. Había algo que no funcionaba correctamente y necesitaba comprender cuál era el problema. Tras desayunar, me acerqué a él en un momento de soledad y tomé asiento a su lado. El padre siempre se había caracterizado por su amabilidad y paciencia. Sin embargo, en este día pude percibir en su mirada una oscuridad inusual,
como si guardara un secreto que no podía compartir conmigo. Padre, empecé con prudencia, procurando que mi tono no resultara excesivamente insistente. Quisiera tener una conversación contigo. Tengo la certeza de que algo está ocurriendo. Anoche presencié esa charla. Observé cómo tú y mamá eludían mis cuestionamientos. ¿Podrías informarme sobre lo que está ocurriendo? No deseaba que tú te enteraras. Emitía un tono de voz suave, como si prefiriera que nadie más lo oyera. Tomé un breve descanso y después, como si estuviera recuperando energías, siguió adelante. Se relaciona con nuestra familia, con los que vinieron antes que nosotros. Existen temas sobre los cuales no puedo simplemente conversar de esa manera. Enmudecí, percibiendo el acelerado palpitar de mi corazón. Aunque no lo expresaba abiertamente, percibía que estaba a punto de confiarme algo de relevancia. Detenía su mirada en él con cuidado, tratando de descubrir algún indicio en su expresión facial. Es importante que te encuentres lista. Sigue adelante. Esta narración no se limita a eventos pasados. Forma parte de lo que se hereda de generación en generación. Nuestra familia no es convencional, y muchas de las situaciones que percibes como habituales poseen una profundidad de significado mayor. No tenía idea de cómo hacerte entender. No tenía idea de cuál sería tu reacción. Experimenté una sensación de tensión en mi interior. Tenía conciencia de que se trataba de algo de mayor envergadura que meros asuntos confidenciales entre familiares. Algo de suma relevancia. Lo que decía era algo inimaginable para mí. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cómo es posible que nadie me haya mencionado esto con anterioridad? El padre siguió hablando. Su voz apenas se escuchaba. Se trata de tu abuela, a quien apenas logras recordar. Ella nos legó un valioso tesoro que se pasa de una generación a otra. Sin embargo, no pude revelártelo con antelación. La situación resultaba sumamente riesgosa. Quedé inmóvil, sin poder moverme. No se trataba únicamente de una narración histórica. Se trataba de algo de mayor envergadura y riesgo. Debía averiguar el contenido del legado que nuestra abuela nos había dejado en secreto y la razón detrás de su discreción. Sin embargo, percibía que mi padre no me estaba estaba revelando toda la información. Existía algo que él guardaba en secreto y era mi responsabilidad averiguarlo por cuenta propia. ¿Cuáles fueron las cosas que heredamos de la abuela? No pude evitar preguntar. La ansiedad me invadía. El padre soltó un suspiro al posar la mirada en mí, reflejando una combinación de tristeza e inquietud. Fue ella quien afirmó que sería consciente de ello. Es necesario que estés preparada para cuando llegue el instante, aunque no me es posible revelarte todos los detalles de una sola vez. Experimenté como todo en mi interior se contorsionaba. Mis ideas se entrelazaban en mi mente. Las respuestas que le habían proporcionado solo formaban una pieza del acertijo. Al enterarme de que mi abuela había legado algo relevante vinculado a mi familia, percibí que estaba a punto de desvelar la realidad. Sin embargo, ¿cuál era su naturaleza precisa? ¿Cuál sería el resultado al descubrir el enigma que se esconde detrás? Los días siguientes transcurrieron sumidos en una neblina de dudas y nerviosismo. A pesar de mi esfuerzo por conservar la tranquilidad, las explicaciones continuaban sin ser satisfactorias. Mi padre me había advertido que tenía que estar lista. Sin embargo, ¿cómo prepararse cuando desconoces lo que vendrá? Experimentaba cómo los misterios ocultos en la residencia me rodeaban, semejantes a una neblina espesa. A pesar de que todo lucía distinto, le resultaba imposible entender cuál era la diferencia. Intentaba regresar a su rutina habitual. Caminaba por las calles. Mantenía conversaciones con los vecinos. Incluso intentaba poner en orden mis responsabilidades. Sin embargo, en mi cabeza continuaba rondando una interrogante. ¿Cuál era el objeto específico que mi abuela me había dejado? ¿Cuál era la relevancia de ese asunto? ¿Cuál sería la consecuencia una vez que lo averiguara? Un día,
en la cocina con mi madre, de pronto propuso que fuéramos al lago a pasar el día, alejados de casa. En mi infancia solíamos visitar ese sitio durante los veranos, y guardo recuerdos especiales de mi abuela relacionados con ese lugar. No logré comprender de inmediato la razón por la cual había optado por este momento específico para emprender el viaje. Sin embargo, percibí que se trataba de una posibilidad. Quizás, al fin, estaba lista para revelarme lo que por tanto tiempo había guardado en silencio. Cuando nos montamos en el automóvil, mamá empezó a conversar mientras recorríamos la carretera llena de curvas. Observó por la ventana y mencionó lo resistente que era su abuela. Afrontó numerosos desafíos y se vio enfrentado a tomar decisiones complicadas a lo largo de su vida. Siempre tuvo la certeza de que llegaría el momento en que estarías preparada para descubrir nuestra historia, pero prefería no revelártela con antelación. Hicimos una parada en el lago, donde predominaba constantemente la tranquilidad, solo alterada por el murmullo del viento entre los árboles y el apacible sonido del agua al moverse. La madre se sentó a mi lado y sus ojos se ampliaron. La madre siguió hablando con un tono melancólico, mencionando que ella te había regalado un medallón. Aunque no lo tenías presente, tenía la sensación de que estarías preparada para abrazar lo que el futuro te deparaba. Dentro de este medallón se esconde un secreto que guarda vínculos con nuestra familia y nuestra verdadera esencia. Experimenté una sensación desconocida que me rodeaba. Me resultaba conocido ese colgante. Desde que era niña, tenía presente en mi memoria un elemento enigmático y fascinante, resguardado en un antiguo mueble de la abuela, aunque jamás lo llegaron a exhibirme. La madre siguió adelante. Esta pieza no solamente es un objeto precioso, sino que ha sido heredada a lo largo de varias generaciones, y ahora te toca a ti comprender su simbolismo. La abuela confiaba en que seguirías su legado. Una mezcla de sentimientos se apoderó de mí. Me costaba entender las palabras que me estaba comunicando. ¿Cuál era la relevancia de este asunto? ¿Cuál era la razón detrás de la elevada apreciación del medallón? ¿Cuál era el secreto detrás de este emblema? Al visitar la residencia de mi abuela, experimenté la fusión del pasado y el presente en un único instante. Al llegar a la antigua residencia, ubicada en las colinas cercanas a San Diego, era idéntica a su recuerdo, aunque en esta ocasión mostraba un aspecto algo más oscuro. Recorrimos los extensos corredores y cada uno de nuestros pasos resonaba como un recuerdo antiguo. Dentro de una de las habitaciones, me topé con un viejo cofre. Me resultó imposible no darme cuenta. Se encontraba escondido detrás de gruesas cortinas, como si alguien hubiera deseado que no fueran apartadas. En el interior se encontraba una caja, y en su interior el colgante, tal y como lo tenía en su memoria. Al momento de extraerlo, mi corazón comenzó a palpitar con mayor rapidez. En ese instante, percibí cómo todo a mi alrededor comenzaba a moverse más lentamente. No se trataba únicamente de una joya, sino de una extensión de mi ser. En el interior de la caja se encontraba, junto al medallón, una misiva de la abuela. El papel, antiguo y ligeramente amarillento, mostraba con líneas nítidas pero sólidas lo que había estado evitando durante mucho tiempo. En la misiva se mencionaba una herencia significativa, que se transmitía de una generación a otra, sobre un lazo familiar y una energía que perduraba sin cesar. Se mencionaba que el amuleto representaba tanto la fortaleza como el cariño, y que solo aquel preparado sería capaz de entender su verdadero significado. Sujetaba entre mis manos el medallón, experimentando cómo este misterio se revelaba por fin frente a mí. Este amuleto no representaba únicamente una señal. Representaba la conexión entre distintas épocas, entre sus futuros y lo que nos transmitieron como herencia. En ese momento, al tenerlo entre mis manos, experimentaba cómo esa energía se transfería hacia mí. Al volver a la antigua residencia de mi abuela, experimenté la intensidad de mis latidos cardíacos. Sentía como si todo en mi interior comenzara a girar en círculos. Este hogar, un sitio del que solo tenía referencias y memorias, siempre me había parecido distante,
enigmático, incluso un tanto inquietante. Durante mi infancia, acostumbraba a fantasear con la idea de que en ese lugar se guardaban misterios que no debía descubrir. En el momento en que me encontraba ante esa residencia, me di cuenta de que esos misterios habían pasado a formar parte de mi ser. Al entrar en la casa con mi madre, al recorrer los conocidos pasillos, reviví gradualmente todas las escenas que había almacenado en mi mente. Cada esquina, cada entrada, evocaba un recuerdo. Rememoraba las travesuras que hacía en esos cuartos, explorando el desván de mi niñez, inhalando el polvo suspendido en el aire. Nelopulolaita, buscando descubrir algo inusual entre los objetos antiguos. Sin embargo, en ese momento las habitaciones me resultaban totalmente distintas, oscuras, como si cada elemento escondiera su misterio particular. Mi madre caminaba en silencio a mi lado y me resultaba difícil controlar mi ansiedad. Al llegar a la habitación, nos encontramos con el antiguo cofre. Desde siempre, ese sitio me había cautivado con su enigma. Se encontraba en una esquina, envuelto en una manta llena de polvo, y lucía tan viejo que su aspecto se fusionaba con el entorno del hogar. Al aproximarme al cofre, me resultó difícil respirar. Tenía la certeza de que en este cofre se encontraba posiblemente algo de gran relevancia oculto. La madre percibió en silencio, indicándome que podía descubrir lo que había dentro. Con precaución, alcé la cubierta y lo que apareció ante mis ojos me dejó asombrado en gran medida. Dentro del cofre se encontraba una caja con un candado tan antiguo que daba la impresión de poder abrirse con gran facilidad. Al abrirlo, descubrí el medallón que mi madre me había mencionado. Era gélido al contacto y tenía un complicado patrón que no lograba admirar en su totalidad. Sin embargo, el colgante no representaba únicamente una pieza de joyería. Constituía el elemento fundamental para revelar toda mi trayectoria, para descubrir la historia de nuestra familia. Al sostenerlo, experimenté una sensación de energía que me invadió por completo. La historia de mi familia parecía haberse integrado completamente en mi ser. Siento una conexión con quienes me precedieron, con aquellos que compartieron las mismas vivencias que yo. La madre me observaba con interés, pero noté cómo su expresión se entristecía por la inquietud. Guardó silencio, consciente de que en esa falta de palabras se escondían todos los pensamientos que no había compartido conmigo previamente. Mientras sujetaba el medallón, percibía que con dicho objeto llegaba consigo algo adicional. No se trata únicamente de un relato familiar, sino de algo que va más allá, con un gran valor y profundidad. En el interior de la caja se encontraba, junto al colgante, una misiva de mi abuela. Al cogerla, experimenté un estremecimiento que recorrió mi piel. Empecé a leer de forma pausada. El escrito presentaba una caligrafía detallada, aunque un tanto difuminada por el paso de los años. Se resaltaba la importancia crucial de lo que se había quedado atrás. Mencionaba que mis ancestros tenían vínculos con algo que trascendía la cotidianidad. El colgante representaba poder y destino, y ahora estaba en mis manos. En la carta de mi abuela se mencionaba la importancia de estar lista para lo que pronto conocerás acerca de nuestra familia y nuestra historia pasada. No tienes por qué tener miedo de lo que decidas revelar. Este colgante es fundamental, pero solo tú tendrás la capacidad de descifrar su verdadero significado. Después de volver a colocar la carta en la caja, dirigí mi mirada hacia mi madre. En la mirada de él, pude percibir tanta inquietud como tranquilidad. Se diría que ansiaba este instante, el momento en que por fin descubriría la realidad. Mantuvo silencio, aunque su expresión hablaba por sí sola. En la casa de mi abuela, la ausencia de ruido era inaguantable. Experimentaba cómo me envolvía, cómo me transportaba al pasado, a un sitio que no lograba comprender del todo. Experimentaba una sensación de transgredir una norma implícita, y con cada paso, aumentaba la presión de lo que estaba a punto de revelarse ante mí. Cada vez sentía cómo el medallón que sostenía en mis manos se hacía más y más pesado.
Cada instante se iba impregnando de la narrativa que le resultaba indispensable comprender. Mientras lo sujetaba, en mi interior surgían interrogantes a los que no lograba dar solución. ¿Cuál era la relevancia de este colgante? ¿Cuál era la razón por la que mi abuela pensaba que tendría un significado más allá de su valor económico? ¿De qué manera esta historia guardaba relación con mi familia? ¿Qué era lo que manteníamos en secreto? Mi madre y yo nos dirigimos juntas hacia la habitación donde se encontraba el cofre. Cuando íbamos a verla, únicamente en ocasiones especiales, la habitación conservaba una sensación de un pasado olvidado. Mientras miraba, notaba cómo el polvo se iba amontonando en las antiguas repisas y cómo la luz tenue que entraba por las cortinas creaba una atmósfera fantasmal y perturbadora en el ambiente. En aquella antigua residencia se encontraban objetos de los que apenas se murmuraban relatos, elementos que habían pasado desapercibidos hasta entonces. Observó a su alrededor mi madre, como si estuviera tratando de evocar lo que se escondía en aquellas paredes centenarias. Después, se volvió hacia mí con una sonrisa triste. Creí que estabas preparada para descubrir la verdad, pero no me imaginaba el impacto que tendría en ti. En ti. Emitía un tono suave, lleno de profundidad y un arrepentimiento inefable. Es necesario comprender que esta narrativa no resulta simple, ya que abarca no solo nuestros recuerdos, sino algo de mayor envergadura. Sus palabras flotaban en el ambiente. Me resultaba difícil captar su significado. Sin embargo, era el instante decisivo, el momento en el que algo trascendental se desvelaría frente a mí, y debía estar preparada. La madre se aproximó a uno de los armarios, lo abrió con esfuerzo y extrajo una carpeta de gran tamaño. Presentaba una capa de polvo, y sus hojas amarillentas lucían casi delicadas. Con el pulso acelerado, agarré la carpeta, notando la importancia de los recuerdos que guardaba en su interior. Se trata de antiguas anotaciones que tu abuela escribió. Ella las juntó, pero nunca me permitieron echarles un vistazo. Expresaba que debería comprenderlas por mi cuenta, en el momento oportuno. Procedí a abrir el directorio. Al inicio, en las páginas se hallaban antiguas imágenes, fragmentos de diarios y, en medio de todo eso, misteriosas anotaciones, símbolos que resultaban incomprensibles para mí. Mientras pasaba las hojas, me daba cuenta cada vez más de que esas anotaciones no solo narraban la historia de nuestra familia. Se trataba de algo adicional, algo misterioso, de tiempos remotos. Una de las misivas capturó mi interés. La carta fue redactada por mi abuela hace más de 2 décadas. En la misiva se mencionaba un legado significativo que se había pasado de una generación a otra. Sin embargo, esa herencia no consistía únicamente en bienes tangibles. La conexión que teníamos nos ayudaba a fortalecer los lazos familiares y a salir adelante en momentos de extrema dificultad. En la misiva se indicaba que mi abuela tenía que pasarle la información a su hija, quien a su vez debía hacérmela llegar a mí. Experimenté una sensación de compresión en mi interior. No se trataba únicamente de un colgante. Representaba la fortaleza. Era un emblema que unía a nuestra familia con algo ancestral, algo vinculado a nuestra ascendencia. La importancia de preservar esta herencia en confidencia y resguardarla de ojos curiosos fue explicada por mi abuela. Se mencionó que en cierto instante era necesario que uno de nosotros descubriera la realidad. En ese momento, al tener el medallón entre mis manos, comprendí que me correspondía seguir adelante con este relato. Al cerrar la carpeta, me di cuenta de que lo que mis padres me habían comunicado y lo sucedido no eran simples coincidencias. Todo se había planificado con antelación. Estaba preparada para descubrir cada detalle. Experimenté la carga de la responsabilidad que tenía sobre mis hombros. Sin embargo, comprendí que era momento de seguir adelante por esta senda.